Recibimos esta mañana con muchísimo gusto a quien les decíamos, Gonzalo Abella es maestro de primaria, licenciado en Historia Universal, con posgrado de Ciencias Sociales, militante de izquierda, autor de ensayos históricos, culturales, sobre todo con énfasis a veces en nuestro pasado indígena y también en nuestras tradiciones, candidato del Encuentro de la Unidad Popular. Gonzalo, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy feliz y muy contento de estar aquí contigo, Daniel. Bueno, Gonzalo, creo que la última vez que nos vimos fue allá por Tacuarembó, en la Patria Gaucha. De hecho, usted ahora ha estado en estas horas allá en el Pago, como se dice. Sí, en el Pago más grande. En el Pago más grande de la patria. Bueno, pero me querría detener un poquito en esto de su condición de historiador, porque fue muy enfática su defensa de la nación charrúa. Hoy aparece allí una situación vinculada al nomenclátor, donde dice que los charrúas poco menos que eran unos delincuentes desaforados y violentos. Está vigente hoy ese nomenclátor. La historia de los vencedores siempre es así, es decir, incluso se le atribuye crímenes que a veces son de genocidio, se le atribuyen al otro. Pero lo más sutil que se ha hecho contra los charrúas en este país es desconocer su importante trascendencia en la historia. Como lógicamente hubo una fuerte migración de guaraníes cristianos en la época que Artigas era niño, y esos guaraní cristianos eran bautizados y recibían cristiana sepultura, aparecen registrados. No había cédula de identidad, por lo tanto a los charrúas se los invisibiliza para silenciar así los primeros crímenes de terrorismo de Estado que hubo en este suelo. Claro, Gonzalo, cuando le dicen garra charrúa, ¿cuál es la primera reflexión que le merece esa consideración? Los pueblos animistas entienden que los espíritus protectores incorporan en animales. En momentos de paz espiritual, una mariposa o un tero pueden ser la incorporación necesaria. En momentos en que hay que defender como fiera el solar nativo, los animales con garras son los que eligen los espíritus para protegernos. ¿Cuánto de garra charrúa hay en Unidad Popular? Mira, la garra charrúa está en nuestra gente y lo maravilloso de caminar el país así, en esta peregrinación, en ómnibus de línea, en motos de compañeros, es que uno encuentra que la garra charrúa a veces está en una mamá que está en Tacuarembó, en un barrio muy pobre, en el barrio Montevideo, que tú conoces, Claro. para que su hijito de 2 años se acostumbre a la abuela, porque ella necesita trabajar y en Tacuarembó no hay trabajo, y tiene que venir a Montevideo para cobrar su sueldo en la limpieza y una vez por mes ver a su chiquita. Entonces la garra charrúa nosotros nos sentimos herederos de esa garra charrúa, incluso por pelear con un escarbadiente en una campaña electoral contra partidos multimillonarios. Claro. Bueno, candidato por el Encuentro de la Unidad Popular, decíamos hoy, Gonzalo Abella, Unidad Popular integrada por militantes independientes, por el Movimiento 26 de Marzo, por el Partido Comunista Revolucionario y varios movimientos sociales. Uno de ellos, por ejemplo, vinculado a esta movida contra Aratirí, por ejemplo. Sí, es interesante, pero ojo, ¿Sí? que no nos ponemos plumas ajenas. Los movimientos sociales son movimientos sociales. Y cuando luchan contra la megaminería, nuestra postura es el apoyo, no la conducción de esos movimientos sociales. Bien. Nosotros estamos en el plano político convencidos de que vamos a tener diputados que van a ser una tribuna más al servicio de esas causas que nos preocupan. ¿El objetivo es esa banca en la Cámara de Diputados, Gonzalo? No hables en singular. A ver. Perdón, correcto, muy bien. Vamos a recordar, si le parece, los antecedentes electorales. ¿Cuántos votos obtuvo en su comparecencia, en su primera comparecencia? Todavía no éramos Unidad Popular. Fue un embrión que se llamó Asamblea Popular. Esa Asamblea Popular, así, atadita con alambre del ingenio popular, porque era y con un total desconocimiento de las reglas de juego y además embretados en el conflicto La Calle Mujica, ¿no? que polarizaba. Tuvimos 16.000 votos en todo el país, con cosas muy graciosas. En Flores teníamos 2 militantes y quedaron estupefactos porque tuvimos 70 votos. Y me decía el otro día el compañero, ahora estamos creciendo, pero esos 70 votos, claro, no tengo la idea de cómo surgieron. En Montevideo fueron 9.000. Sí, exactamente. Más de 9.000 en realidad. Sí, sí. Y después ese goteo en algunos votos del interior. De Tú de todos modos, discúlpame, sí, claro. Cuando hablas de los movimientos que se fueron del frente, no es mi caso, yo ya andaba orejano, vos lo sabés, claro, pero la gente que se fue del frente, yo valoro del 26, del PCR, la ética impresionante de que dejaron todo por la candidatura de Tabaré y en el momento que iban a recibir cargos,
prefirieron la intemperie antes de un proyecto que se estaba echando a perder. Pero por otro lado está el Partido Humanista, Claro. que son muchachos que vienen de una lógica totalmente diferente, nunca estuvieron en el Frente Amplio, del movimiento social, muy admiradores de los movimientos que hubo en España, siempre con una lógica pacifista de la resistencia a las injusticias. ¿Y qué mueve a esos muchachos, a gente que viene del marxismo, a gente que viene del cristianismo, a gente que viene del ambientalismo? Nos une una plataforma y un programa cuya construcción democrática fue un ejemplo y al mismo tiempo la constatación de que el mejor programa del Uruguay no sirve si no implementás lugar por lugar con la sabiduría de la gente las medidas inmediatas que estamos necesitando. Bien, volvamos ahora entonces a ese aspecto vinculado al objetivo real, porque después vamos a comentar respecto a esa sensación muchas veces de aquella utopía o del lirismo que representa elaborar un programa muy por aquellas viejas ideas o aquellos ideales que aún permanecen en algunos sectores, pero que mucha gente advierte como de imposible realización. Pero eso en otra etapa. Buscando bancas, entonces, en plural. La estrategia que nosotros tenemos no es conseguir 3 diputados, atornillarlos a un cargo, hacer buena letra y ganar las elecciones en 5 años después. Porque 5 años en lo que se viene en el Uruguay es demasiado tiempo. La descomposición, el desnorteo de nuestros muchachos, el índice de suicidios, cosa que me enteré ahora con un cura maravilloso de la pastoral juvenil con el que hablé en Rivera, el nivel de desnorteamiento, la droga, la sensación de inseguridad que nosotros tenemos sobre nuestros seres queridos más vulnerables, permanentes, sobre todo si tenemos la desgracia de vivir en la ciudad. Todo eso, más la megaminería, más el envenenamiento del agua, más el aumento del cáncer infantil, que tú como periodista seguramente vas a ver que vas a chocar con una barrera, tú, no solo yo. Si pedís las estadísticas de cómo ha aumentado el cáncer infantil en las zonas de fumigación aérea con agrotóxicos. Todo eso implica que nuestra idea es poner una bancada de diputados y eventualmente algún senador a los efectos de generar una tribuna que exija un sinceramiento de algunos temas, instalar en el Parlamento algunos temas que no están dados y ayudar a una trinchera de ideas ciudadana que genere una opinión pública para presionar a los parlamentarios a sincerar toda la situación y a tomar medidas de mitigación de los impactos más nefastos de lo que está pasando. Bien, Gonzalo, en términos numéricos la brecha es enorme entre aquellos 16.000 votos y los necesarios para alcanzar. Yo creí que en dólares, porque ahí la brecha es mucho más grande. Bueno, eso seguramente sí. Pero digo, ¿dónde se pesca ese voto entonces? ¿Dónde se convoca? ¿Dónde se seduce? ¿Dónde se enamora? Mira, yo estoy, por mi relación con los movimientos tradicionalistas, descubriendo un voto zarabista orejano que nos está acompañando. Desde luego, la izquierda descontenta, que ha entendido el show pícaro de la senadora Constanza Moreira, más de lo mismo. ¿Por qué show pícaro? Porque el partido Frente Amplio hace lo mismo que hacía el Partido Colorado cuando yo era niño. ¿Una operación? Luisito Valle, el papá de Jorge, un hombre muy astuto, se desprestigiaba un poco porque Estados Unidos lo había despreciado y él no quería. Entonces aparecía Flores Mora, el papá de Flores Silva, y decía, conmigo el Partido Colorado va a volver al Viejo Valle. Hemos salvado el partido, vótenme a mí. Se acumulaban los votos y volvía a ganar la 15. Y el Frente Amplio sabe que Tabaré es demasiado pro-yanqui. Entonces, da seguridad a los estancieros, da seguridad a los empresarios, a las transnacionales, que es lo más importante. Tabaré Vázquez da seguridad a un electorado del medio, que dice, más vale malo conocido. Pero genera un descontento en la gente que tiene los recuerdos que no son tan utópicos, del programa del 71. Entonces, vos necesitas a esa gente captarla, porque necesitan en las internas, sobre todo, una buena votación que Tabaré solo. Entre los votantes de Tabaré no irían a votar el primero. Quiere decir que desde el punto de vista de unidad popular, lo de Constanza Moreira es una maniobra. Vos sabés, podés hacerlo tú como periodista mucho mejor que yo. Yo pedí a periodistas, dame el prontuario de una mujer que aparece misteriosamente en el Parlamento para ver qué hizo. Y dice, no te gastes, me dice el periodista, teclea Parlamento Gub UI, el ícono nuestros legisladores, Constanza Moreira, a ver, y ahí averiguá si votó una sola vez sin ser
soldado de la obediencia debida. Es una fabricación ahora el izquierdismo. Discursos preciosos, una enorme capacidad académica, pero absolutamente más de lo mismo. Una precisión respecto a los estancieros. No deben estar muy conformes con esta postura de Tabaré respecto a la necesidad de que contribuyan, que aporten más a través de la vía impositiva. Están locos de la vida, porque Tabaré hace como el Tero, para dejar que las transnacionales se la lleven todos, que son sus amos, las zonas francas, hace un grito del Tero y le hace una guiñada a los estancieros y dice: yo voy a poner impuestos. El problema es que con el alto precio de la tierra, para el gran latifundista, todo es una jauja. Es decir, está mejor que nunca. Y por otro lado, vos tenés mucho más claro que nunca el hombre que ama el campo, que le llegó el cedulón de desalojo de Aratirí. Vos sabés que la peonada dice una cosa, en Florida yo lo capté, gente de campo, dice, hablando de los patrones, dicen, hay gente de campo y hay gente con campo, y no es lo mismo. Bueno, ese concepto nuevo del empresario agropecuario, por ejemplo, se inscribe en esa lógica de pronto. Decíamos, Abella, que hay un discurso que muchas veces se puede entender como trasnochado, como sesentista o como romántico, en todo caso por ir por el adjetivo un poco más amable. Romper con el Fondo Monetario Internacional, nacionalizar la banca y la industria frigorífica, eliminar a la SAFAP, un sistema de salud único, estatal y público, expropiar viviendas que no estén habitadas. ¿Cuánto de posibilidad de concreción? Qué bueno que hiciste esa pregunta. Nosotros necesitábamos armar ese programa, porque de fuerzas que venían de distintas raíces, ¿no? Incluso gente que viene por lo que yo llamo el voto de intuición ética, que no estaba en nada, pero dice, no, esta gente es distinta, porque en este país, por suerte, somos pocos y nos conocemos, y cada cual sabe cómo vive el otro. Si quiere averiguarlo, lo sabe. Entonces nosotros necesitábamos imperiosamente redefinir el rumbo estratégico al que vamos, lo que no significa en modo alguno que seamos tan irresponsables de pensar que ese es el programa que vamos a aplicar el día siguiente de que entremos en la bancada parlamentaria. Es decir, programa es línea estratégica. Ahora vamos a trabajar con una plataforma electoral que la vas a tener en los próximos días, porque por falta de plata a veces imprimimos tarde. Vas a conocer la plataforma electoral y a partir de ahí empieza el trabajo en los departamentos, en cada pago, en cada barrio, para implementar medidas de mitigación de impactos de lo peor que está pasando y de construcción de pequeños éxitos muy sencillos, pero que recuperen lo que ha perdido el uruguayo. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, si nosotros logramos imponer un proyecto que están pensando nuestros compañeros en San Ramón, de un pueblito gaucho que además genere una serie de cosas, pero serio, ¿no? Como la patria gaucha, que se ha desprestigiado bastante, con artesanías, con venta de guitarras no enchufadas, ¿no? Un parqueo de autos y ómnibus a 2 kilómetros, llevadas en carreta, en carro. Son compañeros de la Unidad Popular. Se crea una fuente de trabajo para los gurises de la zona. Como una reserva. Bilingües, ahí está, expertos en temas gauchos, con pinchas gauchas, se vende guasquería, se vende pasteles, se vende todo, se hacen danzas para el turismo, se hace una huerta orgánica para productos orgánicos y se incorpora al circuito de los cruceros. Y entonces vos ofreces a los cruceros noche de candombe en Montevideo, visita un pueblito gaucho en San Ramón, 40 kilómetros, noche de tango en Buenos Aires. Te queda el 0,5% del negocio, pero das vida a San Ramón. Y a partir de ahí haces huerta orgánica, generas un movimiento para los jóvenes, un montón de artesanías, los haces bilingües, los motivás y por goteo le das trabajo a toda la zona de una manera sustentable. Ese sería como... Entonces, sí. Hay 8.000, claro. pero proyectos vinculados sobre todo a la tierra. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que el cambio en la tenencia de la tierra es prioritario, hacer bien el Instituto Nacional de Colonización, cerca de las ciudades. Porque nosotros pensamos, cada cooperativa de viviendas urbana tiene que apadrinar una huerta orgánica, garantizar un mercado sin intermediarios y empezar con la agricultura urbana, que hay que incorporarla en el programa de escuelas. Bien, ¿desde qué lugar, en función de la estrategia, ustedes observan lo que es el debate sobre las mayorías parlamentarias? Y si se quiere, se trae este último caso, donde senadores, aún a sabiendas del riesgo de que una ley sea declarada inconstitucional, de cualquier modo levantan su mano y suman a la mayoría. Me planteas dos temas. En primer lugar, la ley concreta, que es otro show. Bueno, entonces vayamos primero a lo que se preguntaba al principio, lo de las mayorías parlamentarias.
Para nosotros el tema de las mayorías parlamentarias no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es decir, depende de la brújula que tenga un gobierno. Es decir, porque una mayoría parlamentaria, a veces la gente se olvida, implica una decisión ciudadana de dar esa mayoría parlamentaria. Entonces, en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que sí nosotros queremos, una reforma constitucional, donde los representantes del pueblo sean removibles por voluntad ciudadana. A ver cómo es eso. Sin esperar. A ver, yo te decía, una cosa son las medidas inmediatas, otra cosa es nuestra estrategia y nuestra utopía, vamos a decir, que no es utopía porque más bien son cosas realizables, en tanto recuperemos, con un pueblo que recupera la fe, no hay imposibles. En este momento la gente está muy frustrada porque cuando un proyecto se pierde por arriba, se echa a perder, de la gente aflora lo más desesperanzador. Yo hago la mía, son todos iguales, que se vayan al diablo todos. Pero suponemos que el pueblo recupera la fe a través de pequeños emprendimientos vinculados a la tierra, a la producción sustentable, a las cooperativas, a una política estatal diferente. Eso lo toman como ejemplo, como base de lanzamiento, y luego proponen cuestiones como esta reforma constitucional. Exacto. La reforma constitucional, primera cosa, abolición del Senado. Eso lo decía el viejo Sartú y es ley para nosotros, es un abuso. Segundo, suprimir los obscenos sueldos principescos de los legisladores. Un legislador tiene que vivir con media canasta básica y si no, que no se meta. Porque es, como decía Artigas, los cargos públicos no son para beneficio, son para el servicio. Y cuando se advierte de ese riesgo eventual de que se preste, por ejemplo, para otras prácticas indebidas en el ejercicio de su cargo, como la corrupción. Porque a un legislador le tienen que pagar bien, no porque sea corruptible, sino porque tiene se supone, una dedicación plena, una necesidad de estudiar, de aplicarse, de ¿Vos formarse. sabés que Artigas decía cuando Barreiro lo traiciona, ¿no? Hablando de Montevideo, tal pareciera que todo se corrompe al llegar a esa. Él estaba muy indignado en Purificación. ¿Y dónde se gobernó mejor para la patria? ¿En el ranchito de barro de Purificación o en las paredes blindadas de mármol del Palacio Legislativo? La corrupción no la da la falta de dinero. Yo vi muchísimo más dignidad en la gente humilde de mi país que en gente podrida en plata, que a través del terror que le produce perder su estatus es capaz de cualquier agachada. No creo que un sueldo alto sea garantía contra la corrupción. Y decíamos eso de la posibilidad de que sean removibles. Bueno, el problema es esto. ¿En función de qué se removería a un legislador? En función del veredicto popular. Es decir, hay experiencias en la historia, hay experiencias en muchos países. ¿Que habría una elección a medio periodo, por ejemplo? O una rendición de cuentas establecida por la Constitución que exija un revocamiento a través de plebiscitario. Ajá. Entonces, pero son ideas que nosotros estamos organizando, porque eso sí es parte de los lineamientos estratégicos, con gente muy linda que viene del marxismo, o que viene, por ejemplo, de los humanistas, cuya utopía no es un gobierno obrero, es una construcción de autogestión donde la democracia representativa pase cada vez más a una representación directa. Pero hay una cosa, sí. Dentro de esas estrategias, la Unidad Popular tiene que tener bien claro qué es y qué no es. ¿Y qué es? Fundamentalmente es un programa de emergencia, en primer lugar, a los efectos de frenar un modelo neoliberal. Y en segundo lugar, una estructura ciudadana democrática que definitivamente, hoy te lo puedo decir, 2 años atrás no, llegó para quedarse más allá del resultado electoral. ¿No es temerario afirmar que el Frente Amplio es la nueva derecha? Bueno, me gustaría que tú me dieras argumentos porque me encantaría pensar que no. Pero si bien el Frente Amplio no hizo todo mal, los proyectos MEC en el interior, el canal oficial está mejor que antes, desde el punto de vista, por ejemplo, del campo y de lo que era el sueño de la reforma agraria, en 9 años de gobierno se expulsaron 10.000 familias del campo con predios menores a 100 hectáreas, productores de alimentos. Y después nos preguntamos por qué crece el precio de la fruta y la verdura. Eso es neoliberalismo. La Unidad Popular no se opone a la inversión extranjera, pero negociada desde un proyecto de país y no la entrega de que se la llevan toda y no pagan nada. En este caso hay una contraprestación de Aratirí, más allá de las diferencias que existen entre el presidente y el ministro respecto a lo que quedaría por el canon o como, digamos, ganancias derivadas de la extracción del hierro, hay una contraprestación. ¿Están de acuerdo con ese concepto entonces? No, el problema es que Aratirí no deja nada.
Es decir, porque de eso descuenta los gastos de prospección y declaraciones fictas que nadie sabe qué va a sacar, porque además no te olvides que no sale para un puerto del Uruguay, todo sale por una zona franca que es de ellos. Y es tan servil el gobierno uruguayo, porque no hay otra palabra, que les crea una regasificadora trucha que destruye toda la pesca artesanal, o sea, que induce a los muchachos más débiles de Santa Catalina, que son pescadores de tradición, a hacer malabarismos o a hacer algo rebelde, porque destruye la pesca artesanal de uno de los pesqueros más ricos del país, destruye barrios enteros de pescadores, a los efectos de que van a destruir el ecosistema, eso tú lo sabes, para que Aratirí tenga el gas licuado, el gas que necesita, ¿no? Bueno, Gonzalo, queremos agradecer estos minutos, habrá más porque es un año electoral que se insinúa ya con todas sus características, por lo tanto tendremos oportunidades más adelante para hablar de estas cuestiones, pero la pregunta final tiene que ver con ese ataque muy acentuado al Frente Amplio. Parece que fueran los más opositores al Frente Amplio. ¿Es por aquello de que cuando uno se desencanta con alguien de la familia le pega más duro? ¿Cómo se resuelve esa lógica? Para que la gente entienda, porque basta escuchar, por ejemplo, a la 36 y uno entiende el énfasis o entiende la inquietud de la gente por ese énfasis en el ataque. La 36 es la radio de un movimiento, de los 9 movimientos, más los arejanos. Pero lo tomo como referencia. Pero es de una gran generosidad, porque teniendo bastantes dificultades económicas, nos da a la fórmula un espacio donde nosotros llegamos, claro, y los periodistas se van, es decir, nosotros tenemos total libertad. Pero ¿sabés lo que pasa? Yo pienso en la historia de Artigas, y yo le tengo mucho más bronca a Rivera que al virrey, porque hace tanto daño. Dice Citarrosa, dice mi pueblo que un solo traidor puede con 1000 valientes. Y cuando el traidor golpea en serio, golpea el ánimo. Yo lo que no le perdono al doctor Tabaré Vázquez es que tuvo la posibilidad de convocarnos a todos, hasta los descreídos, a un proyecto y mató una esperanza. Y hoy los jóvenes no creen en nada. Blancos y colorados, que son nefastos, son más transparentes. Entonces a mí me duele lo que hizo el Frente Amplio, como Rivera. Porque Mujica es Rivera, ¿eh? Rivera gobernaba desde un rancho, le faltó la perrita de 3 patas, y decía yo soy un oriental liso y llano, mientras hacía todo lo que hizo. Pero que es una impostura, digo, aparenta ¿Impostura? Lo que no es. Oí atentamente el discurso de Mujica en la ONU, a ver si se come una S. Ahí la vanidad venció al personaje. Oí otra vez el discurso de Mujica en la ONU. Un comentario muy breve, esto de Guantánamo. No tenemos la información porque, igual que las cláusulas de Aratirí, lo que hace este gobierno más importante es todo secreto, o las cifras de mortalidad infantil con el cáncer. No tenemos las cifras. Todo lo que sea con Obama, hablando de un huele a azufre. Muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ti, Daniel. Gonzalo Abella, precandidato de Unidad Popular, precandidato presidencial. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.